En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Entra Jesús en Jerusalén montado en un asno o borriquilla, acompañado de sus discípulos, de la muchedumbre que le aclama como el Mesías, el Rey esperado, el Salvador. Es la última entrada y definitiva de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad santa, la que le llevará al Calvario, entrada que le conducirá a la pasión y a la muerte. Pero antes de esta entrada hubo otras que anunciaron esta. La primera fue recién nacido, a los 40 días, como lo establecía la ley de Moisés. Todo primogénito ha de ser consagrado al Señor. Lo llevaron sus padres, San José y la benditísima Virgen. Lo recibieron Simeón y Ana. Lo ofrecieron a Dios, como lo establecía la ley, ofreciendo en rescate por él un par de tórtolas o pichones. Ahora, en esta última entrada, ya no habrá rescate. Ahora sí, él mismo será el sacerdote, la víctima y el altar, el cordero que se ofrezca en la cruz, que se ofrezca en reparación a la justicia divina por el pecado de la humanidad para nuestra justificación. Muchas otras veces estuvo Jesús en Jerusalén. Cada año, según la costumbre judía, en las fiestas de Pascua, sus padres, San José y la Virgen, como hombres piadosos, temerosos de Dios y de la santa ley, solían peregrinar con sus familiares y vecinos a la ciudad santa para celebrar la Pascua. El niño Dios asistiría al culto, participaría de la alegría del pueblo, de la fiesta, y en la noche pascual preguntaría a su padre virginal San José la pregunta de todo niño judío: Padre, papaíto, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? Y San José, sabiendo que aquel que le preguntaba había de celebrar en Jerusalén una Pascua distinta, la Pascua verdadera y definitiva, que nos librase del pecado y de la muerte, le respondía: Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como emigrante, pero se hizo un gran pueblo fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron la servidumbre. Nosotros clamamos al Señor y Él nos sacó de Egipto con mano fuerte y nos trajo aquí y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Y el niño Jesús, agarrado a su cruz, como tan bellamente expresa la imaginería barroca, soñaría con la hora de su pasión, en la que Él, como nuevo Moisés, libraría al mundo de la esclavitud del pecado mediante el sacrificio de la cruz. De estas subidas a Jerusalén hay una especial, la que nos narra el evangelista San Lucas, cuando Jesús tenía 12 años, edad en la que el niño judío era considerado ya miembro con pleno derecho en el pueblo, una mayoría de edad en la que Jesús, adolescente, se queda en el templo para ocuparse de las cosas de su Padre. Y aunque San José y la Virgen están desconcertados, comprenden y recuerdan las palabras del ángel en ambas anunciaciones. Se llamará Hijo del Altísimo, será grande, su nombre será Jesús. Él salvará a su pueblo de los pecados. Muchas otras subidas y peregrinaciones hizo Jesús hasta el inicio de su vida pública a los 30 años. Como un miembro más del pueblo de Dios, peregrinaría con sus padres, con sus familiares y con sus conciudadanos, entonando los salmos e himnos de su padre, el rey David. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, y ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Subidas estas que contrastan con ese llanto que Cristo, al contemplar la ciudad santa, tendrá, viendo la dureza del corazón de aquellos que habitaban Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y desprecias a tus profetas. Como una gallina reúne a sus polluelos, así yo he venido a reunir a los hijos desperdigados de Israel. ¿Con qué unción? ¿Cuáles serían sus sentimientos? ¿Con qué celo y deseo de ofrecerse hasta que llegase su hora?
pronunciaría nuestro Señor Jesucristo las palabras del Salmo que el sacerdote cada día cuando sube al altar pronuncia. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Y subiré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Y como el ciervo sediento de agua, así el Señor desea y anhela la hora de su pasión, la hora de la redención, celebrar su primera misa, subir a la ara del único sacrificio de la cruz. Con 30 años, tras las tentaciones y el bautismo en el Jordán, comienza la vida pública de predicación y milagros. El evangelista San Juan nos da noticia de sus subidas continuas a Jerusalén, a la ciudad santa. Allí predicará, enseñará la verdad del Evangelio, realizará y obrará milagros y signos, pero también tendrá que sufrir los ataques, intrigas, envidias, calumnias, desprecios de los gerifaltes y principales del pueblo. Al menos serán 5 ocasiones durante la vida pública cuando Jesús suba a Jerusalén. La primera vez, en el primer año de su ministerio, purificará el templo, expulsando de él a los vendedores y a los cambistas de monedas, porque Él es el nuevo templo, en Él habita la divinidad, Él es Dios hecho hombre. La segunda vez que suba a Jerusalén curará al ciego y hablará de que Él ha venido no a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Sus obras no son suyas, sino las obras de su Padre. Una tercera fiesta celebrará Jesús en Jerusalén, la de las tiendas, y en ella declarará ser el agua viva, la luz del mundo, y ser y existir antes que Abraham, porque Él es yo soy, curando al ciego de nacimiento, pues ha venido a curar a la ceguera del mundo, nuestra ceguera por el pecado. Estamos ya en los últimos meses de vida de nuestro Señor Jesucristo. Era invierno y Jesús sube a Jerusalén. En la fiesta de la dedicación se declara el buen pastor, quien quieren apedrearle. Sus ovejas escuchan su voz y aquellos que no son de su rebaño no la escuchan. Y llegada la primavera de aquel último año, de aquel tercer año de vida pública, sube ya a Jerusalén de forma decidida, acompañado de sus apóstoles, y tras la resurrección de Lázaro, en la que muchos habían creído en él, va a cumplir lo escrito por Moisés y los profetas. Por 3 veces lo había anunciado a sus apóstoles, siendo escándalo para ellos. He de subir a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre ha de padecer por parte de las autoridades y de los sacerdotes, ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y es esta la última entrada del Domingo de Ramos, que hoy conmemoramos, entrada y visita de Jesús en Jerusalén de sentimientos contrapuestos. Por un lado, es entrada de gloria, pero por otra, es convocación a la pasión y a la muerte. Por un lado, el deseo de salvación de aquellos que le aclaman, Hosanna al Hijo de David, y en cambio, el rechazo de otros que desean darle muerte. Es necesario, conviene que uno muera por todo el pueblo. Día de contradicciones, día de sentimientos encontrados. También nosotros hoy estamos convocados para acompañarle, uniendo nuestras voces a aquellos coros que cantaban: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Pero mis queridos hermanos, para que nuestra alabanza no sea cambiante como la de la muchedumbre, que en pocos días cambiaron el grito de júbilo en crucifícale, crucifícale, para que nuestra alabanza no sea superficial o eufórica, hemos de reconocer a Cristo, nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y por tanto, no hay otra forma de reconocer a Cristo que detestar el pecado y reconocerlo como supremo legislador, que nos ha dado en sus mandamientos ley de vida e inteligencia, sus mandamientos que hemos de obedecer si queremos ser siervos de tan buen Señor y salvar nuestra alma.
Hemos de reconocer a Cristo nuestro Rey, detestando el pecado y reconociéndolo a Él como fin último de nuestra existencia, renovando la voluntad de amarlo sobre todas las cosas y criaturas, con todo el corazón y con toda el alma. Hemos de reconocer a Cristo Rey, detestando el pecado y reconociendo en Él la misma bondad y el bien infinito, cuya posesión es la promesa del cielo en la bienaventuranza eterna y felicidad que no se acaba. Hemos de reconocer a Cristo Rey, nuestro Rey, detestando el pecado, renunciando a Satanás, a sus pompas y vanidades, y reconociendo a Cristo como Padre providente que cuida de sus criaturas, y ya en la bonanza o en la desgracia, en la salud o en la enfermedad, en la alegría como en la pena, en el descanso como en los trabajos, reconocer esa mano paterna que acaricia cuando lo considera o golpea para conducirnos a la salvación. Hemos de reconocer a Cristo Rey, detestando el pecado y con corazón agradecido darle gracias infinitas por ofrecer su vida en rescate por nosotros, aceptando los azotes, desprecios, maltratos, la cruz, la muerte, todo ello que solamente a nosotros nos pertenecía. Nadie, dice la Escritura, si no me equivoco, muerde la mano de quien le da de comer. No seas ingrato con aquel que no quiere y que nos quiere y hace más y no nos hace más que el bien. Hemos de reconocer a Cristo Rey nuestro, detestando el pecado y reconociéndole Rey de nuestras vidas, que un día nos ha de juzgar, cuyo juicio ya está presente y ya está realizándose, y es en cuanto que nos declaremos amigos o enemigos de su cruz. Y entonces sí, nuestra alabanza será verdadera, nuestra alabanza será perfecta, es aquella que Dios mismo hace salir de la boca de los pequeños y de los niños de pecho. Entonces sí, la resurrección y la victoria de Cristo, que es lo que esta alabanza profetiza, nos hará renacer a nosotros como niños a la vida de la gracia, a la vida de la santidad. Entonces sí, Jesucristo reinará, triunfará en nosotros y nos hará entrar no ya en la Jerusalén terrestre, sino en la Jerusalén del cielo, en la ciudad del Dios vivo, la tierra prometida que emana leche y miel. Que así sea.